a tratar de captar a esos bloques aliados, a esos diputados aliados que pueden llegar a plegarse a su dictamen, que ya tiene un borrador que ha elaborado La Libertad Avanza. Ahora hay que ver, en base a todas estas reuniones que se están dando de última hora, para, bueno, terminar de definir. Mirá, jubilaciones, retenciones, son algunas de las cosas que están ahí charlándose. En cuanto a privatizaciones, se eliminó YPF del listado, ya lo habíamos dicho. Núcleo Eléctrica, Banco Nación y ARSAT pueden privatizarse, pero parcialmente. Hasta el 49% pueden privatizar y va a haber que tener participación de una bicameral de privatizaciones. Seguimos repasando los cambios, lo que el gobierno cedió, si querés. En emergencia se eliminó la emergencia en materia social y de defensa. Viste que hubo una crítica por la cantidad de emergencias que el gobierno quería. Y se redujo el plazo de las delegaciones legislativas a 1 año, con la posibilidad de que el gobierno lo prorrogue por 1 año más. Así que eso es, bueno, otra de las cuestiones que han llegado en estos cambios. Sí. Jubilaciones, lo contaba muy bien Rubén recién, hasta marzo se mantiene la fórmula actual y desde abril se haría esta actualización automática por inflación mensual medida por el INDEC. Y otra de las cosas es que se eliminan las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente. Vamos con el blanqueo, otro de los tramos importantes de esta ley. Bueno, los no residentes no pueden declarar bienes que estén a nombre de terceros. Se excluye a funcionarios que hayan estado en funciones los últimos 5 años. Esto se debatió mucho la semana pasada en estas reuniones que hubo. Y el impuesto especial de regularización se destinará a la capitalización del Banco Central. Acá hay otra cuestión importante que pasó hoy, ¿no? A ver, tenemos algunas plaquitas más. Bueno, retenciones, si querés, en este momento uno de los más álgidos puntos entre los distintos bloques va a ser de 0% para las economías regionales. Se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de subir los derechos de exportación, pero se mantiene firme la suba de la alícuota del 31 al 33 para los subproductos de la soja. Entonces acá hay algunos problemas con algunos bloques que tienen ciertos reparos con respecto al tema de retenciones, Rubén. El tema de retenciones, cuando vos tenés las retenciones al 33%, lo que pasó normalmente en la historia es que nadie autoriza a subirlo por arriba del 33%. No hubo, lo que hubo fueron facultades para subirlo, pero bueno, en valores más bajos. Y en general lo que siempre hay el Congreso son facultades para bajar impuestos y no para subirlos. Eso resulta absolutamente lógico. Es interesante el tema que mencionabas recién del blanqueo también, de testaferros. No se pueden declarar bienes en el blanqueo, bienes de testaferros. Porque esto es lo que está diciendo. Los no residentes, bienes de terceros, no. Tienen que ser residentes, vienen a nombre propio y declarar que son propios. Y veo en lanación.com, señala a los gobernadores, Milei enviará mañana al Congreso un proyecto para restituir el piso del impuesto a las ganancias. Esto es otro dato, ¿no?, para agregar a este contexto. Bueno, se ha debatido mucho qué es lo que pasa con el impuesto a las ganancias. Recordemos que durante el último tramo de gestión de Sergio Massa se había aumentado el piso de ganancias. Después hubo un reclamo de los gobernadores por los fondos que llegan a las provincias. Hay una cuestión Milei restituyó el tema, y Milei pretende restituir el piso, digamos, volver para atrás, si querés, con ese piso de ganancias. Así que bueno, esa es otra de las cosas que también empezará a debatirse ahora. Vamos a seguir repasando. Sistema electoral. Bueno, acá había muchas cuestiones que marcaron los bloques que son aliados, si se quiere, que quieren colaborar, pero que dijeron es demasiado para tratarlo ahora en extraordinarias. Bueno, justamente la reforma de las circunscripciones uninominales, las PASO, la composición de la Cámara de Diputados, todo se va a pasar para discutir en sesiones ordinarias, como así también, por ejemplo, algunas modificaciones que se querían hacer en términos de justicia. Bueno, educación se la considera servicio esencial con derecho a huelga. La educación híbrida y la educación a distancia se regulan con mayor especificidad para promover la presencialidad. También otro de los puntos donde hubo debates y muchas preguntas cuando fue el secretario de Educación a exponer al plenario de comisiones. Bueno, ¿tenemos algo más o ahí estamos con todo? Ahí estamos. Y también hubo algunos cambios en cultura, viste que hubo también críticas de algunos actores. Los actores que van a marchar, allí el miércoles acompañando. Recordemos, perdón, Hugo, solamente esto quiero acotar, que estos son los cambios que propuso el gobierno. Hay que ver cómo queda cómo sale el dictamen mañana y después lo tiene que tratar el recinto. Le decimos a los que nos están mirando, no es que esto ya desde ahora es así, sino que
Estamos contando qué fue lo que el gobierno cedió, si se quiere, o se puso de acuerdo con estos bloques aliados para intentar avanzar con el tratamiento de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados. Muy bien, y vamos a hablar con Leandro Furundarena, él es abogado constitucionalista, para que nos ayude a entender, por ejemplo, qué puede pasar en el contexto del avance tanto de la ley bases como del DNU, que tiene presentaciones de amparo ante la justicia. Arranco por esto último, Leandro, si sos tan amable. ¿Qué puede pasar con la justicia y el DNU? Que rige entre nosotros, además. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Buenas tardes, ante todo. Mira, obviamente que acá estamos viviendo algo sin precedente, que es un DNU ómnibus. Si bien se había planteado en el gobierno de Mauricio Macri en 2018, también otro DNU que implicaba varias modificaciones, nunca uno de este calibre. Entonces, acá viene la discusión de si se puede llegar a englobar a un colectivo de personas que lo pueda afectar en particular, o justamente se abre el paraguas del abanico para que tengamos que ver cómo se va a llevar a cabo cada uno de los temas que trata este DNU. Yo creo que ahora la resolución que va a dar la Corte a partir de febrero, si no me equivoco, que fue el tiempo que tomó para expedirse del primer amparo que llegó, va a ser trascendental para justamente ver cómo se van a ir llevando los demás. Porque tenemos una cuestión fundamental, que es incluso también lo que buscaba el gobierno, que caiga todo en el contencioso administrativo número 2 para llevar a cabo este foro de atracción, como se llama. Esto lo que apunta más que nada a que no haya sentencias contradictorias. ¿Por qué? Porque algunos podrán decir, y yo considero que en esto es inconstitucional, otros podrán decir que no, entonces ahí quedamos en un problema de interpretación. Claro. Ahora, como el juez Lavietico abrió la posibilidad de que caiga cada uno justamente en la materia que conlleva, hay que esperar. Con el tema del DNU hay que esperar a ver qué es lo que termina resolviendo la Corte en esta cuestión y ver si eso genera obviamente algún antecedente que nos pueda aclarar el panorama de cómo se va a llevar a cabo los distintos Recordemos amparos. que el DNU, que seguramente termine, cuyo validez seguramente, o los amparos terminen en la Corte, también pueden tener dictamen, ¿no es cierto?, a través de la ley, ¿no?, por la bicameral, que todavía no avanza, pero que es parte de lo que va a ser tratado en el Congreso. Exactamente, porque ahí primero lo que tenemos que esperar es a ver si obviamente se termina aprobando por la Comisión Bicameral Permanente, que recordemos también, ahí hay una pequeña trampa, si se quiere, la argumentación jurídica de la 26.122, que es la ley que crea la Comisión Bicameral Permanente, que dice que solamente con la aprobación de una de las dos cámaras, como dice el artículo 24, ya se terminaría convalidando. O sea, el artículo te lo plantea con la negativa, tiene que ser por el rechazo expreso de ambas cámaras. O sea, claro, que una cámara lo apruebe y la otra no, ya quedaría ratificado. Digo esto porque finalmente, si es aprobado en el Congreso, yo creo que la Corte, también como un órgano contralor del Poder Ejecutivo, como lo es el Congreso, no creo que oponga resistencia, ¿no es cierto? Yo concuerdo lo mismo que vos. Aparte, no se está haciendo nada si se quiere que la Constitución Nacional no establezca. Podemos discutir que hay, si se quiere, una ambigüedad de los términos. Por ejemplo, cuestión de necesidad y urgencia. O como se plantea en el artículo 76 de la delegación legislativa, por cuestiones de emergencia pública, si se quiere, de administración. ¿Qué entendemos por emergencia? ¿Qué entendemos por necesidad y urgencia? Como no hay una interpretación clara, podemos decir que en Argentina vivimos en cuestión de necesidad y urgencia. Entonces acá lo que se está haciendo básicamente es apuntar a una interpretación de las muchas que pueden haber del texto constitucional y hacer uso de esas herramientas. Pedirle al Congreso que le delegue ciertas facultades, como se establecieron en la ley ómnibus, para que se pueda atender a determinadas cuestiones con una celeridad mayor, apuntar a sacar ciertas leyes por decreto cuando sabemos lo que se acostumbra a tardar el Congreso para sesionar muchas veces. Entonces, por ese lado, uno podría presentarse y mostrarse que está a favor de esto. ¿Y el capítulo laboral, que es la gran incertidumbre? Bueno, el capítulo laboral, yo creo que en este caso habría que ver justamente cómo se va a ir plasmando la cuestión. A ver, lo que se refiere al amparo que se presentó y justamente la cautelar que puso un freno. ¿Me permitís un segundito? ¿Sí? Permitimos un segundito, tenemos una información urgente.